Bienvenido a mi canal Nestar Física Matis. En este video vamos a hablar sobre qué es la gravedad en sus aspectos más generales y vamos a tratar de ahondar en los misterios de esta fuerza y cómo nos afecta en nuestra vida diaria. Desde los principios de los tiempos, la humanidad se ha preocupado por describir la realidad y su entorno, y siempre ha tenido una curiosidad muy grande por tratar de describir cosas como por qué los objetos caen o por qué el mundo está lleno de materia y cómo se relaciona la materia con las fuerzas que hay en el mundo. En este video te voy a hablar sobre los fundamentos de cómo se originó la teoría de la gravedad, cómo se desarrolló su matematización y cómo se implementó para los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Se dice que hay una leyenda urbana o en el mundo de la ciencia sobre Sir Isaac Newton y su relación sobre la gravedad. Se dice que él estaba una tarde después de almorzar tomando la siesta cerca de su casa y que en algún momento cayó una manzana y le golpeó en la cabeza, haciéndole preguntarse sobre el porqué de la manzana y su caída libre sobre la superficie de la Tierra. A su vez, Newton se preocupó sobre el movimiento de la Luna y por qué la Luna no caía hacia la Tierra, sino que parecía estar orbitándola en una elipse o orbitándola en una trayectoria que repetía. Esto de alguna forma inquietó a Newton a desarrollar lo que se conoce como la ley de la gravedad universal, que poco a poco fue tomando forma y diciéndonos el porqué de objetos con velocidad que orbitan alrededor de otros objetos forman un agregado o un sistema solar en los cuerpos celestes. Para esa época, para Newton, en el siglo XVII, era muy difícil imaginarse que la Luna estaba cayendo en un movimiento perpetuo hacia la Tierra y que en algún momento este movimiento iba a cesar, solo que para nuestras escalas de tiempo ese movimiento no era perceptible. La ley de la gravitación universal, como la formuló Newton, está entre dos masas puntuales que están a una cierta distancia y cuya fuerza es proporcional al producto de las masas por una constante gravitatoria dividido el radio al cuadrado de las masas. Esta fuerza, en su planteamiento, nos deja muchas inquietudes, porque nos dice las masas, que los cuerpos tienen masa y que esta masa se puede ajustar a su centro de masa, o que esta fuerza se dirige de un objeto a otro objeto y en la dirección de menor distancia entre los objetos. En cierta forma, la ley de la gravitación universal nos da un entendimiento mayor de cuáles son las fuerzas que están rigiendo el, el devenir de los objetos macroscópicos en el espacio y en el tiempo. De alguna forma, Newton había encontrado algo muy poderoso porque nos estaba contando el porqué de los planetas orbitaban alrededor del Sol en su movimiento planetario, de alguna forma diciéndonos que el universo tenía unas leyes conocidas y que esto era una obra divina y que por tanto podíamos conocer exactamente la posición de los planetas a lo largo del tiempo en el sistema solar. Más adelante, el científico Albert Einstein desafiaría o de alguna forma complementaría la teoría de Newton de la gravedad de fuerzas instantáneas, diciendo que la fuerza
no era producida por una distorsión en el espacio-tiempo, causando que la gravedad no fuera sino un efecto de las partículas con masa que querían por moverse por un espacio-tiempo que se estaba alterando debido a la presencia de la masa. La teoría de la relatividad general de Einstein nos está diciendo que la gravedad es un efecto macroscópico que nos da la posibilidad de entender cosas como el porqué de cómo estaba cambiando el perihelio de Mercurio a lo largo del tiempo, ya que el perihelio de Mercurio se movía unos pocos arcos de segundo por siglo, pero esto no lo explicaba la teoría de Newton y fue complementado por la ley de la gravedad de Einstein, que decía que la curvatura del espacio-tiempo es lo que está modificando la trayectoria de los objetos en sus órbitas. El avance de los conocimientos que nos permitieron las investigaciones de Einstein sobre la gravedad y el espacio-tiempo y cómo se comportaban estos objetos debido a las fuerzas que ya no eran fuerzas, sino que eran movimientos suaves en el espacio continuo, nos dio un mayor entendimiento de lo que es el espacio y el tiempo en su conjunto para el avance de la ciencia en la humanidad. Estas teorías serían luego recopiladas por científicos como Karl Schwarzschild, que dirían que no podemos explicar algunos conceptos ya como el perihelio de Mercurio, sino otros ya relacionados con cosas como lo que es temas más avanzados como los agujeros negros o la gravedad cuántica. En nuestra vida cotidiana, entonces podemos decir que los objetos caen con una cierta velocidad y que esta velocidad es la que caracteriza a todos los objetos con los que interactuamos, haciendo que siempre caigan hacia el centro de la Tierra. Intuitivamente, que este efecto del caer de los objetos no es más que algo que experimentamos cotidianamente, pero que está muy cercano a nuestra convivencia con la realidad externa, ya que de alguna forma, como seres humanos, estamos acostumbrados a conceptos como el peso, la masa, los kilogramos y otras cantidades que pueden decirnos que estamos de alguna forma involucrados en el mundo por tener un cierto peso y que esto nos caracteriza. Pero la realidad es que hay muchas preguntas que no hemos podido responder sobre el origen del peso y por qué esta fuerza nos atormenta en cierta medida a lo largo de los días sin que nos preguntemos si podemos utilizarla a nuestro favor o si podemos sacar provecho de ella. En nuestra ignorancia sobre las vastedades del universo y su complejidad y de cómo cuantificarlo y matematizarlo, nos preguntamos entonces por qué la Luna da vueltas alrededor de la Tierra y por qué estos dos dan vueltas alrededor del Sol, pero tendemos a naturalizarlo como si fuera eso una voluntad externa a nosotros, cuando la pregunta podría estar eh, dentro de los conocimientos que ya tenemos de partida. Es por eso que no hemos sido capaces de explicar qué es lo que sucede dentro de un agujero negro o por qué una estrella colapsa hasta distorsionar el espacio-tiempo de una forma tan abrupta que se genera una singularidad de la cual no pueden ni siquiera escapar los rayos de luz. Otra pregunta que nos podríamos hacer es por qué la radiación también es afectada por los efectos de la gravedad y se ve distorsionada a lo largo de un objeto con mucha gravedad. Tampoco sabemos los misterios que conllevan descubrir qué es la energía oscura, la materia oscura, por qué las velocidades en las galaxias cambian
con la distancia al centro de la galaxia y otros misterios más que aún tenemos por descubrir. La gravedad, aunque es fascinante, también nos pone retos que no podemos incluso imaginar en nuestros sueños como los seres humanos que somos, ya que la naturaleza humana no nos permite ver eh, las profundidades de lo que podría ser una teoría cuántica de la gravedad, para así poder entender de qué está hecho el espacio-tiempo, cuál es la unidad más pequeña dentro del espacio-tiempo y por qué esas unidades generan efectos gravitatorios perceptibles a gran escala. Espero que este video te haya abierto un poco la curiosidad sobre qué es la gravedad. La gravedad es una de las 4 fuerzas fundamentales que sabemos que se rigen en nuestro cosmos y que le dan toda la capacidad de ver y visualizar efectos que convivimos diariamente, pero que no nos preguntamos cuál es su naturaleza fundamental. La gravedad, como fuerza, también nos acompaña en cierto modo recordándonos esa percepción de peso o esa percepción de masa que vivimos de los objetos cotidianos diariamente. Te invito a que reflexiones y que te fascines por el mundo de la física y sobre sus conocimientos, ya que esto nos abre muchas ventanas hacia el crecimiento humano individual y lo que puede ser el desarrollo personal para así entender el mundo en el que vivimos. Sin ser más, te agradezco por ver este video y espero que tengas muchas más preguntas que respuestas respondidas por lo que he dicho en este video.